Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos todos a este maravilloso acto que es siempre un momento mágico, ¿no? En las actividades culturales de nuestra ciudad, la presentación de una nueva edición de la revista Palinsecto, precisamente en su 33ª edición, y permítanme que en primer lugar os presente, felicite y agradezca la presencia en este acto, como no, de Fran Cruz, nuestro querido poeta, ensayista, y en este acto, y con muchísima más relevancia, director y responsable de la longeva vida de, yo creo que uno de los proyectos culturales más importantes y más arraigados que tiene la ciudad de Carmona, que es Palinsecto, y que tiende ese puente cultural entre nuestra ciudad y todos los países de Hispanoamérica. También agradecer la bienvenida a nuestra ciudad, a Alonso Ruiz Sosa, de Arequipa de Perú, también escritor y poeta peruano y en estos momentos también asesor cultural en la Embajada de Perú aquí en nuestro país. Muchísimas gracias también a su señora que la acompaña en este viaje. Es un placer tenerlos aquí. Por supuesto a Chari, a la mano derecha y la izquierda también, ¿no? También, De Fran, también ella muy implicada en lo que es la vida de Palinsecto, miembro del equipo de gobierno de la Corporación Municipal, también escritores y poetas locales que nos honran también con su presencia y en general a todo el público de Carmona que siempre suele asistir a actividades culturales, comentaba antes con Fran, de las muchísimas, afortunadamente en eso tengo que agradecer a la Delegación de Cultura de nuestro Ayuntamiento el gran esfuerzo que hace a lo largo del año para que actos como el de hoy puedan producirse y, sobre todo, nos den esa referencia cultural en todo el país. Hablar de Palinsecto lo va a hacer, como siempre, Fran. Yo solamente quiero, en nombre de toda la ciudadanía, agradecerte que esta revista, que nació hace 27 años, aunque, como digo, es su 33ª edición, es ese proyecto cultural mantenido en el tiempo, con muchísimo esfuerzo, con muchísimo sacrificio, pero sobre todo gracias a Fran, que es el alma de Palinsecto, y es ese puente cultural que yo he dicho y que ha hecho tanto bien para Carmona en atravesar el charco, como decimos, con Hispanoamérica. Y algo que siempre me gusta resaltar y que deben de conocer los carmonenses, también a través de Televisión Carmona, que agradezco una vez más su presencia en un acto, que también enriquece nuestra biblioteca porque hacemos intercambios. Esta revista se manda tanto a bibliotecas de todo el mundo, universidades, asociaciones culturales, y eso conlleva también un intercambio que supone casi el 75% de las obras que recibimos en la biblioteca, con lo cual yo creo que más no se puede pedir y no se puede agradecer con más respeto y con más cariño la labor que hace Fran a lo largo de todos estos años. Así que para mí, siempre lo digo, es un honor como alcalde poder estar en una nueva presentación, pero también vivir, y lo vaya a comprobar, porque siempre, en esta ocasión, siempre se suele vivir momentos mágicos. Alonso, hemos vivido, ¿verdad, Fran? Siempre luego con la redacción de los textos, empezando por Fran, porque yo lo digo siempre, espero este momento todos los años, porque la verdad es que la capacidad de Fran, cómo lee, cómo se expresa y el contenido de su presentación para mí siempre es un lujo de tenerte no solamente aquí en Carmona, sino también poder disfrutarte en actos como el de hoy. Así que yo, sin más, le cedo la palabra a Fran y que él nos introduzca en este nuevo número, esta nueva edición de Palinsecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo, para no defraudar las expectativas lectoras de nuestro alcalde, Juan Ávila, me gustaría resolver aquí un problema que tengo porque no puedo... Eso es. Ya está uno en su salsa. Bueno, ante todo, a mi gratitud por vuestra asistencia un año más a la presentación de otro número de Palinsecto, en este caso el 33, y mi profunda gratitud también a las personas, a las instituciones y a las personas que dotan de medios económicos, administrativos y de cualquier otra índole a Palinsecto para que con este número cumpla 28 años de existencia ininterrumpida, empezando por el Ayuntamiento de Carmona, las personas de Juan Ávila, su alcalde, el concejal de Cultura Ramón Gavira, que hoy no puede estar aquí presente, a María Ángeles Piñero y a todo su equipo, directora de la Biblioteca Municipal de la ciudad,
a Francisco Hidalgo, director de la sede Pablo de Olavide en Carmona, a Ricardo Linero, director del Museo de la Ciudad, en cuya sede nos encontramos ahora mismo, a Carmen Herrera, nuestra paciente diseñadora, que nos aguanta carros y carretas cada año que le sugerimos las cosas y ella pues es siempre muy generosa con nuestra sugerencia y además es la creadora de todas las portadas de la colección de libros que acompaña a cada número de Palinsestos, ¿no? Y mi gratitud también, naturalmente, a Alonso Ruiz Rosa, más si cabe sabiendo que es algo reacio a las lecturas públicas, incluso de su propia obra. Yo creo que los diversos cargos diplomáticos que ha ido ejerciendo en Francia, en España, etcétera, le han imbuido de cierta discreción que lo han acostumbrado a no ser protagonista de sí mismo, de sus cosas, ¿no? Así que le agradezco profundamente su generoso esfuerzo por aceptar venir aquí a leer. A él ya lo publicamos en el número 31 de Palinsestos con una muestra de su poesía, acompañada de una entrevista que yo tuve la fortuna de hacerle. Después de 28 años de vida de Palinsestos, yo creo que a nadie que haya seguido mínimamente nuestra trayectoria se le escapa que, digamos, yo soy un inmerecido protagonista de estos actos, porque la labor que hace Chari en la revista es tan decisiva o más que la mía. No en vano mi viejo y entrañable amigo José María Sousa, mi hermano José María, pues con la singular retranca que le caracteriza, nos dijo una vez que formábamos el complejo poético Francharito. Entonces a mí ese piropo me gustó mucho, porque en realidad todo lo que yo firmo con mi nombre deberíamos firmarlo los dos. Esto que no lo escuche ninguna feminista radical, porque entonces echa abajo toda mi modestia. En este caso, traigo a colación este comentario porque en este caso todos los contenidos del número 33 de Palinsestos que presentamos hoy los ha propuesto y pensado ella. Yo he tenido poco que ver en este número. Incluso las ilustraciones del italiano Ferdinando Stiana, a quien descubrimos en el último Congreso de Historia de la ciudad que se celebró a finales de septiembre. Chari y yo querríamos dedicar este acto al poeta mexicano Antonio del Toro, que ha colaborado con frecuencia en Palinsestos con obra propia y que también nos ha facilitado el contacto con importantes autores de América que han enriquecido sin duda la trayectoria de Palinsestos. Él sufrió una terrible caída en su propia casa en febrero, de la que deseamos fervientemente que pueda alguna vez recuperarse. Con el número 33, Palinsestos, junto a su colección de libros, cumple 28 años de existencia ininterrumpida, durante los cuales, como es fácil de imaginar, ha habido vicisitudes de toda laya, favorables y adversas, que además de influir en nuestro modo de trabajo, han delimitado las posibilidades reales a la hora de planear los contenidos. Uno de los escollos a superar para una revista sin ánimo de lucro estriba en los derechos de autor, que a veces exigen laboriosos esfuerzos para obtenerlos, como ha sido el caso de dos importantes colaboraciones que aparecen en estas páginas. Ante tales dificultades, apelamos a la generosidad de los autores, a la de sus herederos o, en última instancia, a sus agentes. Pero, sobre todo, según nuestra experiencia, son la factura y el bagaje de Palinsestos los que terminan convenciendo a quienes en principio, por cualquier razón o sin razón, eran reacios a publicar en ella. Entrando ya en materia literaria,
escribe Borges en el prólogo a una antología de Leopoldo Lugones que un poeta no solo es un artífice, un hacedor, sino también un hombre que siente con intensidad y complejidad. La frase nos recuerda, cosa que nuestra época suele olvidar, que el valor estético de un texto depende tanto de su destreza técnica como de su verdad humana. Si la intensidad y la complejidad deben considerarse en mayor o menor medida cualidades intrínsecas de las obras artísticas, son especialmente notorias, dado su carácter y circunstancias personales, en los poemas que aquí se traducen de la neozelandesa Janette Frein y el ruso Sergei Yesenin. De este, con quien se abre la revista, publicamos el extenso poema Hombre Negro, escrito meses antes de ahorcarse en el Hotel Inglaterra de la entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, a los 30 años de edad en 1925. En torno a esos punzantes versos, imbuidos de remordimientos y delirantes visiones premonitorias, los escritores colombianos Robinson Quintero Osa y Jorge Bustamante mantienen un dinámico y penetrante diálogo epistolar, un formidable ensayo a dos voces sobre la excéntrica figura de Yesenin, relacionando su deslumbrante poesía con su vertiginosa y desquiciada vida por culpa del alcohol, el acoso político de los bolcheviques y el tormentoso romance con la bailarina Isadora Duncan. Janette Frein, 1924-2004, es un ejemplo palmario de la utilidad de la función creadora, al punto que puede afirmarse que el ejercicio de la literatura la salvó de la miseria y de la enfermedad, como bien se desprende de sus memorias Un ángel en mi mesa, llevadas al cine por la directora Jane Campion. Debido a un erróneo diagnóstico de esquizofrenia, ingresó en su adolescencia en varios psiquiátricos. Estando en uno de ellos, ganó un prestigioso concurso de relatos de su país, hecho que modificó el criterio de sus médicos y la libró de una segura logotomía que la hubiera mermado para siempre. Reconocida internacionalmente por sus cuentos y novelas, cuyos discapacitados e inadaptados protagonistas son un trasunto de su experiencia vital, su poesía, que solo al publicarse tras su muerte empieza ahora a ser apreciada, expresa ese mismo desamparo de un ser solitario y vulnerable mediante una dislocación sensorial e insólitas asociaciones de imágenes que sitúan a los versos de Frein al margen de los cánones clásicos de la lengua inglesa. De ella damos a conocer aquí 15 poemas vertidos al español por varias traductoras, precedidos de un orientador prólogo de Nair Anaya y abrochados con un texto crítico de la poeta mexicana Blanca Luz Pulido. A diferencia de la poesía de la escritora neozelandesa, la del argentino Conrado Nalé Roxlo, 1898-1971, se enmarca de lleno en la tradición más clásica española. Amigo de Federico García Lorca, al que le dedica una elegía, recogemos aquí una representativa muestra de sus 3 libros de poemas, acompañada de la impecable traducción de su compatriota Antonio Requeni, quien destaca en sus versos la sugestión emotiva, el humor, la claridad
y el misterio en un aire de fresco lirismo. A estos tres bloques principales se suman poemas del español José Iniesta, la hispano-mexicana Carmen Nozal, ambos nacidos en la década de los 60 del siglo pasado, y de la jovencísima mexicana de origen mixteco, Nadia López García, poetas tan distintos entre sí como intensos y auténticos en sus búsquedas creadoras. Se cierra el número con un entrañable homenaje al maestro venezolano Eugenio Montejo, con motivo del 10º aniversario de su muerte y de los 80 de su nacimiento. Para conmemorarlo, evocan su vida y su obra el profesor inglés Nicholas Robert, la librera Catina Enrique Consalvi y el ensayista Rafael Castillo Zapata, a cuyos testimonios se añaden dos inquietantes poemas de Montejo afines a estas efemérides. Las ilustraciones en esta ocasión pertenecen al fotógrafo italiano Ferdinando Chiana, Sicilia, 1943, a quien Enrique Cartier-Bresson le abrió las puertas de la prestigiosa agencia Magnum en 1982, hecho capital en su trayectoria que le permitió viajar por medio mundo y ampliar su horizonte profesional, alternando desde entonces el fotoperiodismo con la publicidad y la moda. En sus imágenes resaltan la fuerza de los rostros y la calidad de los contrastes. Considerado uno de los fotógrafos más importantes del último medio siglo, sus estrechos vínculos con algunos escritores a los cuales ha retratado, como a Borges, le han permitido desarrollar un valioso pensamiento teórico que cuestiona la condición artística de la fotografía para devolverla a su función original de documento y testimonio. En 1983, Sciana vino a Carmona para cubrir el rodaje de la película Carmen, dirigida por Francesco Rossi, de la que es testigo la portada de nuestra revista. A partir de entonces, ha visitado varias veces la ciudad a título privado. Frutos de sus estancias durante la década de los 80 son, entre otras muchas, las fotografías que ilustran este número de Palimpsesto. Ellas muestran, según sus propias palabras, mi enamoramiento por España, sobre todo por el sur, tan afín a Sicilia. Hay algo en Andalucía que me hace sentirme en casa. El libro de nuestra colección está dedicado al poeta colombiano Horacio Benavides, 1949, de quien publicamos la primera antología de su obra en España, Migajas de la boca del tiempo, y según él mismo reconoce, la más completa de las suyas hasta la fecha, al incluir, además de poemas de todos sus libros, un delicioso ramillete de sus 3 volúmenes de adivinanzas inspiradas en los talleres que ha dado a los niños. Su poesía, alusiva y elusiva a la vez, rescata gracias a la fuerza del recuerdo, así sea de manera fugaz e ilusoria, la plenitud de una infancia en comunión con la naturaleza. De ahí la constante presencia de los animales en este mundo poético, donde, debido a su concepción sagrada de todo, mitos grecolatinos y precolombinos nutren la sensibilidad mestiza de Benavides, en cuyos versos, concentrados y breves, hablan también en primera persona, al modo de las sombras de Juan Rulfo, las víctimas indefensas de la violencia criminal y sistemática que ha martirizado al pueblo colombiano en el último medio siglo, refiriendo sus historias como si no se dieran cuenta de que han muerto.
Estamos, pues, ante una obra poética, misteriosa y sutil de primer orden que empieza, por fin, a darse a conocer en nuestros lares. Bueno, naturalmente, Alonso Ruiz Rosas no está aquí, yo creo que es innecesario decirlo, pero para su tranquilidad no está aquí por los cargos diplomáticos que ha ido cumpliendo en su ya dilatada trayectoria al servicio de la cultura, porque todas sus funciones han estado siempre para fomentar la cultura peruana en Francia, dentro del mismo Perú, y ahora en España. Él, además de ser un gran gastrónomo, tiene un libro que vaya por la 3ª edición de La gran cocina mestiza de Arequipa. Es sobre todo, como digo, un gran poeta. Y dentro de sus libros, yo para no aburrir con la nómina de publicaciones, destaco Estudios sobre la belleza, que es un largo poema estructurado en 100 tercetos encadenados, como mandan los cánones sobre la belleza. La enfermedad de Venus, que es un libro de poemas escrito por un heterónimo sobre el amor, y especialmente Espíritu Pampa, un poema río muy abarcador y ambicioso, donde se entrelazan las dimensiones físicas, geográficas y metafísicas de la historia y la literatura peruana. Yo estoy muy contento de que él aceptara leer en Carmona, porque además es la primera vez que lee sus poemas en España. Desde que conocí a Alonso Ruiz Rosas, en mayo de 2015, durante un homenaje dedicado a su compatriota Carlos Germán Belli en la capital de España, he tenido más trato con sus versos que con su persona, aunque estas 2 jornadas que hemos compartido juntos paseando por Carmona me ha permitido estrechar algo más los lazos afectivos con él. Ya en aquellos gratos días madrileños conversamos muy poco, pero tuve la impresión de estar ante un hombre afable, recatado y de avispada discreción, que no deja entrever siquiera al poeta expansivo, agónico y visceral que lleva dentro. Pese a ello, la cordialidad del ambiente nos animó a intercambiar algunos libros. Empecé a leer su poesía con creciente y entusiasta admiración, cuyo insólito despliegue formal y temático, siempre en tenso diálogo con las diversas herencias artísticas que lo nutren, hace de él un poeta tentacular, embargado por un primigenio sentimiento de derrota, donde la ironía y la compasión se entrelazan ante el destino trágico del ser humano. Los estragos del tiempo, los desvaríos del poder, los derroches del lujo, el amor, el arte y, en definitiva, la inevitable mudanza de todo, conforman una visión del mundo que se reconoce en las constantes referencias mitológicas, históricas y religiosas procedentes de culturas de ayer y de hoy, las cuales, lejos de ser elementos decorativos superpuestos al curso del poema, se integran en él como parte de la realidad más cotidiana, hasta reflejar al modo de incisivos espejos la grandeza y la miseria de nuestra especie. Una y otra, miseria y grandeza, generan un doble movimiento contradictorio: la tentación de la trascendencia y la caída en el barro. En esta irresoluble tensión entre lo celeste y lo terrestre,
el espíritu y la materia, el pensamiento y el instinto, se encuentra suspendido el hombre, única criatura desconcertada y radicalmente insatisfecha. Como consecuencia de ello, la poesía de Ruiz Rosas expresa con todos los recursos a su alcance una insaciable inconformidad emotiva, cercana al lúcido desahogo que explora sin remilgos las pulsiones primordiales de la existencia. Acorde con su afán abarcador, la técnica compositiva más peculiar y dominante de esta obra estriba en la acumulación de materiales de muy diversos campos y épocas en un mismo discurso poético, donde cierto tono elevado e incluso anacrónico a veces es sutilmente rebajado por un fino humor. A esta operación aglutinante, orquestada sobre expansivas enumeraciones y profusas imágenes, contribuye el recurso habitual en Ruiz Rosas de insertar versos ajenos entre los suyos, con un sentido distinto o idéntico, según los casos, al que tienen en sus obras originales. Se diría que la gran tradición poética peruana y por ende hispánica, tan rica de matices y de acentos, se concentra en este proteico estilo en el que todo parece posible de ser reciclado por una aguda conciencia del desgaste creativo, gracias a la cual, paradójicamente, brota una vigorosa planta renovadora en pos de un vasto mundo propio. El pasado número 31 de Palincesto, aparecido en 2016, como dije antes, se abre con una selección de sus poemas, seguida de una entrevista en la que, entre otras muchas cosas, confiesa que la poesía busca conectar las soledades de los individuos y conectar al pobre ser mortal con el universo inmortal e inabarcable, y en eso se acerca mucho a lo religioso. Mis poemas tienen también algo de plegarias. Con ustedes, Alonso Ruiz Rosas. Muchas gracias. Señor alcalde de Carmona, querido Frank Cruz, señoras y señores, queridos amigos. Acaba de decir el alcalde de Carmona que la revista Palincesto es un puente entre la poesía de América Latina, de donde yo vengo, y España. Y realmente lo es. Mi poesía, puedo dar fe, ha cruzado ese puente y ha desembarcado en España gracias a la generosidad de mi querido y admirado poeta y amigo Francisco José Cruz y, por supuesto, de su esposa Chari. Estoy realmente muy honrado, muy agradecido a la generosidad de sus palabras, desde luego exageradas, sobre mi obra, y muy contento de estar en Carmona para poder leer algunos poemas, aprovechando que se presenta hoy el 33º número de Palincesto. Solo me queda felicitarlo, señor alcalde, por apoyar esta magnífica iniciativa que ha podido sostenerse en el tiempo gracias al apoyo del Ayuntamiento de Carmona y que es para nosotros un referente de gran valor, pues nos permite entrelazar vínculos entre España y América.
Estuve en la mañana con Chari y Fran y con mi esposa que está también aquí, paseando por esta hermosa ciudad y tuvimos ocasión de visitar la tumba de la famosa Servilia. De manera que me parece que me corresponde empezar esta lectura leyendo un poema que escribí cuando era muy joven y que se llama Una semana leyendo a los poetas latinos. No te pegue tanto el micrófono, Alonso, porque reverbera, ¿no? Muy bien. Junto al mar, una semana leyendo a los poetas latinos. Junto al mar, agobiado por el tedio y el verano, encontré a los poetas latinos con túnica blanca y sandalias, arrastrando un arpa por las playas arenosas del Pacífico. Con ellos, con la alegría de tenerlos allí diciendo, sicilianas musas, un poco más alto cantemos, recobré el perdido interés por el verso y uniéndome al grupo, caminé 7 días por tus calles, oh Lima. Ahora leeré algunos poemas del libro Espíritu Pampa al que se ha referido Fran. Arte poética. En el corazón o el hipotálamo, en un lugar llamado fondo del alma, allí donde no hay sino amor y amargura, donde todo se vuelve presa del huracán, pasto del fuego, luz que se precipita en las tinieblas, la voz, la pobrecilla, quisiera entonar algo más o menos sublime o sublimado sobre el ser y los suyos, el prójimo, el paisaje y sobre todo acerca de lo imperecedero del espíritu. ¿Pero qué es el espíritu? Íntima brasa o hálito soplándose a sí mismo, invisible torrente que emana de la herida de Dios y por las venas de lo que vive y muere, circula inenarrable e inagotable, intermitente rayo que nos traspasa y une en su infinita travesía eléctrica, no se llega a entender, no se comprende, pero la voz se eleva y vuela, vuela hasta perderse. Estatua de la pubertad. Pesado cráneo iluso. Los caballos de palo resuellan agotados y luego se desploman en medio de los trastos. Las muñecas inválidas perecen arrumadas al fondo del armario. Mueren los batallones ilusorios y asoma tras la nube polvorienta la tropa regular de carne y hueso. La piel áspera o mórbida se tensa, el deseo barniza las miradas, cargándolas de un brillo que estremece. Emerge de las aguas la figura de Venus con los senos turgentes, un moderado acné y los muslos bañados por la espuma. Narciso se atormenta en todos los espejos. Eco, 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 eco. Composición, función y disfunción en el templo elevado del espíritu. Humedad en los labios, gravedad en las voces, susceptibilidad en los sentidos. Cae la lluvia de oro en la mente baldía. Entramos en la eterna adolescencia. Genealogía. El árbol genealógico, siempre de pie y siempre mutilado, en medio de otros árboles que amamos, árboles de la vida y de la ciencia, fresno del universo, árbol de la abundancia, laurel de Apolo, leño de la cruz, queñua del Apu,
higuera de Siddhartha, jacarandá del parque, plátano de los genios, pucuna del chamán, palmera de las musas y los mártires, ficus de la avenida, olivo, pino, almendro, palo santo y tantos elevados, contemplados, cosechados, tallados, pulidos o perdidos, amén del viejo molle del abuelo, a cuya sombra cuánto añoro ahora. Canción. Mira en los espejismos al nigromante absorto con su pequeño atado de puntas de obsidiana, la silenciosa hilera de los arrieros idos con las recuas de llamas y una ballena muerta, el paso polvoriento de las tropas cargando las literas, el fatigado trote de la caballería y los perros jadeantes, las bocanadas de humo de la locomotora pitando entre los médanos, los camiones cubiertos por los toldos de lona amarillenta y tu propia figura ensimismada que el aire desdibuja. Metal y melancolía. Los metales dormitan bajo cumbres de arena que semejan los restos de un celeste naufragio, como largas raíces o inmóviles cetáceos metidos en las hondas cavidades terrenas o polvillo esparcido en suelos, rocas, aguas, aires, sueños. Y en el pasmo continuo de sus retorcimientos, en el disperso asiento que los funde con la chatarra cósmica tras su precipitada caída sobre el mundo, parecían o estaban o se encuentran regidos por los astros, o elementos tenaces y maleables que en su quietud transportan el vértigo energético con trágica opulencia, o compactas esferas enlazadas, ungidas, fusionadas, que completan la tabla invocando el concierto planetario. Pero solo fue el oro el elegido para rendir tributo a la antorcha solar que nos gobierna, el oro idolatrado del becerro, símbolo de pureza y de brillo perpetuo en su afiebrado afán por perdurar como terrestre sol y dorada custodia de la sagrada forma. Máscara del monarca embalsamado, codiciado botín y colección de lingotes, coronas, joyas, cálices, dientes, vajillas, cúpulas y filudos cuchillos hincando el corazón de los mortales, de aquestos poseídos, desposeídos o poseedores que solo fuimos hechos de agua, aire, oro, fuego, minerales disueltos y la extraña sustancia de la melancolía. Sancta Sanctorum. Subir, subir, subir arrodillado, o flotar, o caer, o simplemente ir hasta los pies, la base, el epicentro de la divina irradiación, y volver la mirada sobre todo lo visto, apreciado, entendido, incomprendido, humano, terrenal o sideral, buscando el firmamento, besando el firmamento como quien besa alguna frente tibia o unas gradas de mármol o unas tempranas gotas de rocío, como quien acaricia, asqueado, conmovido, a la anciana ramera
o limpia humildemente las llagas de los mártires, aquí también expuestas, veneradas, junto al trono terreno, cargado de flaquezas, caídas, desventuras, con el símbolo alado del espíritu en la vidriera ámbar que atraviesa la luz crepuscular en torno de la gloria de fulgurante bronce, entre las pestilencias y fragancias de los quebrados huesos y las soberbias ruinas que sostienen el esplendor del mundo y su tragedia. Cruzar una vez más el puente máximo, admirar su reflejo en el curso incesante de las aguas, escoltado por ángeles, demonios, desvanecidas sombras, paseantes, transeúntes, el puente interminable que persigue el corazón del ser omnipresente y nos devuelve al ilusorio punto del inicio. Arte poética. La poesía besa los labios de los muertos y recoge en silencio sus palabras que añade al resplandor del universo. Y para terminar, leeré algunas estrofas del poema que se llama Estudio sobre la belleza. La belleza es el viento detenido, la luz que recupera en la mirada, la lágrima que brota del olvido. Belleza en los abismos sepultada, de pronto se ilumina y aparece como una floración inesperada, o fruto deseado resplandece en la copa del árbol de la vida y luego se desploma y desvanece. Ojo ciego que ve desde la herida, contemplación del lado de la muerte, eternidad al cabo recorrida, coreografía de astros que se advierte desde las osamentas calcinadas y en celeste ceniza las convierte, indicio abrumador en las borradas, huellas de lo que amamos y a su modo, el eco de sus pasos y pisadas. Surgió lo bello del pavor y el lodo, surgió del cataclismo del inicio, si no lo antecedió al formarse el todo. Es belleza encubierto maleficio, apariencia que oculta la tragedia de la demolición de su edificio, la catástrofe eterna que la asedia, el espanto total que la estremece, marcan el sino por el que intermedia. Belleza es el sentido que acontece en la palpitación del universo, impulso astral en donde permanece. Belleza, claridad de la mañana, aire en la cavidad de los pulmones, tañido de la cósmica campana, flujo en los agitados corazones, océano que brama y se avecina, fuente que se derrama a borbotones, a cómo su hemorragia cristalina baña montes, desiertos, selvas, prados y la célula madre submarina. La belleza pasea por la historia, pasa su roja lengua por la espada, vela entre las infamias y la gloria. La gesta por los bardos celebrada resiste como último trofeo la carga de la amnesia desbocada y observa al colectivo Prometeo que asciende y cae repitiendo errores, presa de ensueños y de olvidos reo. Impide la belleza los horrores, detiene la pulsión del genocida, reviven a los muertos sus fulgores, solo sostiene el cetro de la vida con su sola presencia recobrada en la senda radiante o escondida,
y no olvida que fuera abofeteada ni el ultraje del ángel humillado en la caída desesperanzada. Belleza decantada en diacronías, alienta en la pavura de lo humano, caudal de ofrendas y mitologías. En la caverna impulsa inquieta mano que a la luz de la antorcha su bestiario dibuja en cacería del arcano, hunde el ritual cuchillo en el osario, el cántaro, la máscara y plumaje que coronan el fardo funerario, persigue la captura del paisaje, la retención del paso de los días, la suspensión del imparable oleaje, deja en el mármol con sus fantasías la plenitud de cuerpos deseados, serenos talles con las venas frías, besa a los moribundos y apestados y consumando toda la hermosura, muñones muestra y torsos mutilados. La belleza derrama la pintura en la piel arrugada del planeta, señal de sus arrobos y amargura. Lanza al tímpano atento la saeta que recoge en sutiles recorridos la vibración del aire ultravioleta, despierta con sus ritmos los dormidos músculos que fatigan las escalas en la extensión visual de los sentidos. Belleza del paseante que revierte en bella epifanía el paso vano dispuesto en las arenas de la suerte, belleza del dorado pan temprano, piedra tallada, seda o lo que fuera, divino índice en la pobre mano, belleza del caballo en la pradera que trota vigoroso ante el celaje con solo su apostura pasajera, belleza del iluso con coraje erguido ante el dragón y sus lascivos cañones acerados y blindaje, belleza de los actos compasivos en los continuos dramas y condenas con perdones y gestos efectivos, belleza de los júbilos y penas que liberan en raptos y querellas, musas, demonios, ángeles, sirenas, belleza del zapato con las huellas, del polvo del camino, cual si hubiera trajinado también por las estrellas, belleza desnudada en la quimera, compañía de toda la tristeza, última luz sobre la faz postrera, amada nuestra y única grandeza. Muchas gracias. Bueno, pues voy a cerrar el acto. Muchísimas gracias. Si hay alguna de las personas que es la primera vez que ha venido a la presentación de Palinsectos, habrán visto que no exageré cuando hablaba al principio de los momentos que se viven, ¿no? Sobre todo de la brillantez de nuestro querido Fran, siempre no deja a nadie indiferente, ¿eh? Y nos llena a todos de ese enriquecedor contenido, ¿no? Termina votando, ¿eh? Tú sabes que te lo digo con mucho cariño y con mucho respeto. Pero la verdad, siempre me gusta que estos actos, un poco fuera del propio protocolo, ¿no? Bueno, vivimos a un estrés bastante grande y estar en una ciudad, los muros de esta casa, palacio, albergan la historia de Carmona. Nada más y nada menos que 7.500 años de habitabilidad continuada, y en una situación como la de hoy, donde había un silencio sepulcral con el sonido de los venceos y la voz ahí de nuestro gran poeta,
pues la verdad que son sentimientos y sensaciones que no se viven todos los días y que yo creo que deberíamos de apreciar y darle mucha más importancia de la que desgraciadamente la sociedad se le da a la literatura en general y muy especial a la poesía. Yo creo que si todos los días leyéramos más poesía, quizás seríamos mejores personas y quizás daríamos la oportunidad a los que nos rodean de convivir más gratamente y sobre todo de demostrar los sentimientos, porque nos abre el corazón, ¿no? Así que muchísimas gracias. Ha terminado con un poema que es la belleza de la poesía y la belleza de una ciudad como Carmona. Hoy, pues, en ese puente se encuentran y nos han regalado este precioso momento también que Fran y Chari nos regalan también cada año. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia y muchas gracias por una nueva edición de Palinsectos.